Gracias, señor embajador. Tiene la palabra el embajador de Colombia. Muchas gracias, señora presidenta. La OEA se ha pronunciado. Era fundamental el pronunciamiento contundente, respetuoso, constructivo por parte de este Consejo Permanente. Señora presidenta, señor secretario general adjunto, colegas. Transcurrieron 3 meses desde el 18 de abril cuando se iniciaron las protestas. Hemos sido testigos de un escalamiento brutal de violencia y de represión. Los muertos se fueron acumulando en las calles de Managua, Granada, Masaya, León y otras ciudades, junto con centenares y centenares de heridos. Los presos y desaparecidos también se cuentan por centenares. La de hoy es la tercera reunión del Consejo Permanente y a la OEA se ha sumado también la presencia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También en este tiempo un sinnúmero de países se han pronunciado condenando la violencia y abogando por el diálogo, porque ha sido abogar por soluciones pacíficas, por diálogo, lo que se ha planteado desde un principio, pero no se ha encontrado una respuesta eficaz. Las muertes no han parado de crecer. En los últimos días, el pueblo de Nicaragua, que ha demostrado ser un pueblo altivo ante el dolor y el sufrimiento, ha elevado sus voces para reclamar que esas manifestaciones internacionales que se han producido sean tomadas en cuenta, sean un punto de partida para encontrar salidas civilizadas. Lamentablemente hasta ahora ello no se ha dado. En estos días escuchábamos y a cada uno de nosotros nos llegaban voces de distinta índole. No nos dejen morir, nos están matando, ayúdenos, nos están exterminando. Otros decían, están sacando los muchachos de las casas, los heridos se están desangrando. ¿Qué esperan? ¿Que haya más muertes? Los encapuchados están entrando. No más palabras, no más declaraciones, acciones. Son estas muchas de las voces que escuchamos de diferentes orígenes e índole. La esperanza que nos trajo ese pasado 13 de julio fue el hecho de que la violencia, la represión y el hostigamiento a los manifestantes cesaría y la sensatez llevaría a que se encontraran sólidas salidas pacíficas y negociadas. Pero hasta la fecha van más de 280 personas muertas, quizás 300, 1.830 heridas. Entre los fallecidos se encuentran al menos 19 agentes de policía. Durante el fin de semana al menos 12 personas perdieron la vida y asociaciones como la Nicaragüense Pro Derechos Humanos ha documentado que 80 personas fueron ejecutadas con disparos en su cabeza y 12 por tiros en su espalda. Ese grupo internacional interdisciplinario ha de precisar estos hechos para establecer si se trató de tiros de gracia. Pero lamentablemente, señalo, lo que hemos observado es diferente. Hemos observado violencia, represión, órdenes de esa operación limpieza, el hostigamiento y la estigmatización y la consecuente violación de derechos humanos. Graves violaciones a los derechos humanos son las que podemos apreciar y respetamos las distintas posturas que aquí se han señalado. Para nosotros, antes que actos golpistas, lo que observamos son graves violaciones de los derechos humanos. Realmente son lamentables estos hechos y por eso Colombia ha acompañado la convocatoria de esta reunión y seguirá acompañando más sesiones del Consejo Permanente cuantas sean necesarias si persisten esas violaciones a los derechos humanos y si sigue presentando y reinando la insensatez de no acudir a un diálogo sincero e inclusivo, porque solo la salida civilizada y dialogada nos va a permitir
descartar a la brutalidad. Por ello nos sumamos a los actos de condena y por ello podríamos recordar una de las frases de Neruda, un grupo de frases de Neruda. Ellos aquí trajeron los fusiles repletos de pólvora. Ellos mandaron el acervo exterminio. Ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba, un pueblo por deber y por amor reunido. Y la delgada niña cayó con su bandera. Y el joven sonriente rodó a su lado herido. Y el estupor del pueblo vio caer a los muertos con furia y con dolor. Pues son varias las apreciaciones que tenemos que hacer nosotros como responsabilidad que nos acompaña en esta OEA. Colombia presenta su protesta, pero además exhorta y señala que es indispensable que el gobierno nicaragüense adopte, recoja, evalúe todas las medidas concretas y posibles para terminar esta crisis y encontrar una solución pacífica. Pero voy a destacar, presidente, algunos de los aspectos sustanciales para que se pueda detener esta atroz ola de violencia. Es imperativo, porque hay obligaciones del Estado, que se proceda al desmantelamiento de grupos parapoliciales, de terceros armados al margen de la ley. Solo la violencia legítima del Estado, solo la fuerza legítima del Estado es suficiente para contener olas de violencia y por eso el primer artículo de nuestra resolución así lo contempla. ¿A quién corresponde desmantelar esos grupos parapoliciales o paramilitares? Desde luego al Estado, que es el que tiene la responsabilidad, la autoridad y la capacidad en este sentido. Por eso, simplemente leo, entre comillas, aquellas expresiones del Alto Comisionado de Derechos Humanos. La violencia es aún más horrible, puesto que los elementos armados leales al gobierno están operando con el apoyo expreso o tácito y en coordinación con la policía y otras autoridades estatales. Cierro comillas. De ahí la importancia de que operen y actúen estas apreciaciones. Y al mismo tiempo, señora presidenta, colegas, se deben establecer una serie de garantías fundamentales. El Estado debe permitir a las organizaciones internacionales y derechos humanos el acceso a todas las cárceles y centros de detención. El sinnúmero de detenciones arbitrarias demanda y exige que todas las autoridades internacionales y nacionales de defensa del debido proceso puedan hacerse presentes para garantizar el adecuado acceso a la justicia y las garantías pertinentes dentro de los estándares interamericanos. Hacemos un llamado también para que las campañas de incitación al odio y la difamación se detengan. El camino, la estrategia de la criminalización de la protesta, el camino de la estigmatización de odio a quien no comparte las ideas, a quien está en la oposición, es sin duda el más corto camino que concluye en la violencia. Desde arriba se estigmatiza, se señala a los opositores como enemigos, como golpistas y desde abajo se ejerce la violencia. Es la historia que hemos conocido siempre en nuestro continente. Pues bien, es fundamental entonces garantizar esos derechos y es indispensable, presidenta, que hagamos una reflexión sobre la condición de las personas detenidas en el contexto de protestas sociales, porque más que golpistas estamos en presencia de que personas por sus ideas, por sus creencias, por su pensamiento, están siendo sujetas de criminalización. Es claramente aquellos tipos penales de condiciones políticas que requieren la protección pertinente. Debido proceso entonces y respeto a las personas así detenidas. Y por ello es muy importante, como también concluye nuestra resolución, que se apoye a la Comisión de Vigilancia y Seguridad, con la participación de todas las entidades aquí mencionadas, porque no cabe duda que a través de la ayuda de esta comisión habrá salidas pacíficas y negociadas. Finalmente, señora presidenta, me ha llamado mucho la atención la referencia que se ha hecho durante el curso del día aquí a la Carta Democrática. Para algunos se habla de que hay perturbación del orden constitucional. Yo lo que veo y comparto sí, que debemos empezar a observar las primeras páginas de artículos de la Carta Democrática, pero entre otras por otras razones, porque la Carta Democrática opera cuando hay gravísimas violaciones de derechos humanos
Y cuando hay gravísimas violaciones de derechos humanos, se perturba el equilibrio democrático, se perturba la posibilidad del buen funcionamiento de la democracia. Y yo dejo en este Consejo Permanente la importancia de que se empiece a aplicar esa Carta Democrática si no se atienden las voces y los llamados para que cese la brutalidad y la violencia. Señora Presidenta, debo concluir con una apreciación de un premio Nobel del 86 de Elie Wiesel. El mundo lo sabía y se quedó callado. Y es por eso que juré no volver a estar en silencio cada vez que allí donde los seres humanos padezcan sufrimiento y la humillación. Debemos tomar partido. La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. El silencio alienta al torturador, nunca al atormentado. A veces tenemos que intervenir. Cuando las vidas humanas están en peligro, cuando la dignidad humana está en peligro, las fronteras y las sensibilidades nacionales se vuelven irrelevantes. Allí donde hay hombres y mujeres perseguidos por su raza, religión u opiniones políticas, así debe ser la intervención en ese momento. La OEA se ha expresado y lo ha hecho bien, no cayó en el silencio. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señor.